La comida, el clima, hace a la gente. Porque en Alemania yo he visto a gente con 11 grados comerse un helado a la sombra. Que dices, un español no lo hace en la vida. ¿Cómo se siente tener una casa pagada con 26 años? Damas y caballeros, sean bienvenidos a este capítulo, a La Metamorfosis, episodio número 4. Hoy tenemos con nosotros a un invitado que ha viajado en más de 20 países. No sabría cómo presentarle, así que dejaré que él solo se presente. Damas y caballeros, David Alcaina. Yeah. Encantado. Una vez más. ¿Cómo te encuentras? Todo bien. Si me quieres presentar tú, ¿cómo me presentarías? Que nos conocemos. Se supone que esta pregunta la suelo hacer yo, pero yo voy a intentarlo. Yo te volví a ver después de un montón de años sin vernos y te vi, crucé dos palabras contigo y tuve una sensación, una energía muy buena, cargada de cosas interesantes y por eso está aquí hoy con nosotros, para empezar. Así que yo que recuerdo, lo primero, ¿quieres hacerme una pregunta a mí? No, yo te la devuelvo. ¿Tú eras buen estudiante en el colegio, en el instituto? ¿O simplemente eras un tío aplicado y ya está? Ni era aplicado ni era buen estudiante. Creo que básicamente era que no me gustaba lo que estudiaba. O sea, veía que una vez que sabes escribir bien, que no tienes faltas de ortografía, acento, etc. O sea, lo que tengas un léxico correcto y tal, lo demás me sobraba. O sea, sí que me gustaba la historia. Historia nunca he estudiado y siempre he aprobado con nota. Las matemáticas siempre se me han dado mal. Creo que mi fracaso con las matemáticas fue el profesor en el instituto. que tú y yo ya sabemos quién era. Al igual que lengua. ¿Entonces le echamos la culpa a todos a él? ¿O? No. A ver, ¿hasta qué porcentaje crees que tenía la culpa el profesor? Yo creo que el 80%. Joder, porque eso ten en mucho. cuenta que si tú igual, por ejemplo, al principio no te gustaba el entrenamiento. O sea, no te gustaba entrenar. Si tú empiezas a ver un podcast o tú empiezas a ver a gente que le gusta lo que hace, que tiene una ambición por algo, que te enseña, que te tiene como ¿Un referente o sí, un ejemplo o algo? que cree que tú también lo puedes aprender y que te enseña todos los días, te enseña cómo hacerlo y tal con cariño. Que cree en ti de alguna manera, ¿no? O una persona que tú vas a entrenar con él y te dice: la forma física que tienes no vas a hacer ni 100 kilos en banca. No sabes hacer un peso muerto. Dedícate a correr que no vales para esto, ¿sabes? Cosas así. Pues al final te desmotivas. O no, o te cambia el chip y dices, pues para callar bocas voy a... Eso es. Las dos partes. Exactamente. ¿No? Entonces yo creo que mi fracaso por las matemáticas empezó por ahí. De hecho no quería estudiar una carrera porque dije, con las matemáticas que las llevo fatal, me cayeron en cuarto de la ESO, me cayeron en primero de bachillerato, en segundo de bachillerato, fatal. Dije, no voy a hacer una carrera, pero quería hacer un grado superior de mecánica o meterme al ejército. Entonces, que habría sido más feliz el grado superior de mecánica. ¿Y cómo pasas de pensar en, por ejemplo, ser mecánico o estudiar lo que sea, a de repente acabar en ADE? Y viajando, claro. Sí, básicamente mis padres querían que hiciese algo. O sea, es decir, que seas mecánico, bombero, astronauta, basurero, que tengas un oficio, que te dediques la vida y tal. Mi padre, por ejemplo, era ingeniero, trabajaba de director general en una empresa de ingeniería industrial, y mi madre era médico. Entonces, y yo quería ser mecánico, porque es que es de verdad lo que más me gusta. Me comieron un poco la cabeza y yo también tenía un poco de ambición. Entonces, me empecé en segundo de bachillerato. El primer bachillerato se da FADE, que era Fundamentos de Administración y Gestión. Me gustó, saqué un 9 prácticamente sin estudiar, y en segundo se da Economía o Principios de la Economía o algo así, y saqué un 9-10 sin estudiar. Entonces me obligaron el instituto más o menos a hacer selectividad. Hice selectividad, 120 euros de selectividad. Hice selectividad y lo mismo, en Historia no estudié, saqué un 10, 9,75. En Economía sin estudiar saqué un 10 y luego los demás pues fue un poquito hacia abajo. Y entré en ADE, que era un 6 o algo así. ¿Y cuándo empezaste a viajar? Por todo, porque me dijiste que viajaste, empecé a ver tu perfil, digo, a ver, he viajado aquí, Marruecos, Italia, Alemania, Suiza, digo, pero a ver, cuéntame. Bueno, esto me viene ya de lejos, porque mi padre, por ejemplo, era director en una empresa, entonces, sin ser la empresa suya. O sea, era director para una empresa internacional, que era británica, y tenía siempre que estar viajando. Entonces, le gustaba también mucho la moto,
y los primeros viajes eran, yo tenía 12 años, 13 años, nos hicimos todo Francia en moto. Cuando yo tuve 14, 15, todo Marruecos en moto. Fuimos a Estados Unidos una semana y él aprovechaba porque trabajaba ahí, él hacía lo suyo y yo pues me dedicaba a dar vueltas por ahí, pero solo. O sea, él estaba en una reunión y yo iba andando por ahí solo. Explorando un poco ahí. Exactamente. Entonces ya fui con esa mentalidad de yo quiero hacer eso. Entonces, bueno, hice la carrera, 4 años, la acabé. Esto fue, la acabé en 2019. Septiembre de 2019, porque me cayó alguna. Ya estaba trabajando, porque yo hice prácticas en un banco. Del banco me cogieron, estuve 2-3 meses. ¿Aquí en España? Sí, en España. Vi que era horroroso, porque ahora todo lo que es banca se está digitalizando, con lo cual los que están en caja ya no van a ascender a otra cosa. Y a no ser que quieras vender seguros, que ya no es nada de banca, no vas a hacer nada que te requiera un poco de agilidad mental. Y me fui de ahí y fui hilando trabajos, bueno, hilando. Tuve un trabajo que tampoco me gustaba mucho y estaba de administrativo contable. Y como quería hacer dinero, me metí administrativo contable. No sé si estaba haciendo prácticas aún y de repartir un Domino's Pizza. O sea, tenías 2 trabajos, 3 trabajos. 2, 3. Vale. Y me metí todo a la vez. Todo aquí en España. Todo, sí, en Zaragoza. En Zaragoza. Llegó el COVID el 16 de marzo y ahí yo pensaba, a ver, viendo los trabajos que hay en España, o sigo haciendo esto que realmente no me gusta nada, o pruebo fuera de España, porque, hostia, tú ves gente que se va fuera de España y por H o por B sale, o sea, se desarrolla ahí y al final vuelve. Parece que les va bien siempre que van fuera de alguna manera, ¿no? Y si no, pues vuelves con un idioma. Entonces, yo tenía un B1, que no era mucho. El B1 español, que es todo decir poca cosa con mal acento. Y me fui a. Bueno, el 16 de marzo entramos en COVID. En junio creo que nos sacaron, que era la primera fase que podía salir con mascarilla. Me gusta cómo suena ahí. Nos sacaron en plan. Bueno, sí, ya podéis salir, pasear un poco y luego. Podéis salir a daros un poco de mal. Y el 4 de agosto cogí un vuelo y me fui a Londres. Sin casa, sin trabajo, con pocos ahorros en euros, que luego tienes que convertir en libras, y a Londres, que es carísimo. Pero ¿cómo fue la idea? ¿Cómo nació eso? ¿Qué pasó ahí? Básicamente tenía 2 opciones. Quedarme aquí en España teniendo 2 trabajos, porque realmente todo lo que me ofrecían era precario. O sea, había empresas muy grandes que te ofrecían trabajos cobrando 14.000 al año, que para tener una carrera, estar 8 horas, que luego al final acabas haciendo 10 y tener que coger el coche a un polígono o lo que sea, pues era... Pagabas por trabajar casi. Exactamente. Era inviable. Entonces dije, o sigo así, que mucha gente lo hace, o me voy. Luego también, a ver, si tú puedes estar en la casa de tus padres tranquilo, ahorrando, pues a nada que cobres 500 euros netos para ti, pues oye, ya vas ganando. Pero tampoco quería ser una lapa. Falta ambición ahí, esa ambición. Exactamente, tampoco quería ser una lapa. Entonces yo acabé, o sea, hasta 2019, perdón, hasta mis 22 años, había hecho prácticas, porque tampoco podías hacer nada más. Y cuando llegaste a Londres, ¿no fue? Ahí, desde que llegaste, ¿cómo fue? Quiero que nos cuentes. ¿Llegaste con un plan o sin plan? Sin plan. Sin plan. Trabajar en lo que haya. Trabajo de español, camarero. ¿Y cuánto tardaste en encontrar trabajo? ¿Y cómo fue? Claro, porque... Tardé un mes, porque estábamos en COVID. Yo llegué, estuvimos 14 días... yo estuve 14 días sin poder salir del domicilio al que fui. Fui a la casa de un hermano de un amigo. Estuvimos 14 días. Ahí aproveché para ver Londres, porque con el COVID, era el lockdown, no había nadie por las calles. Y era genial. O sea, tú ves Londres, la zona de Portobello, Notting Hill, y está todo lleno de gente. Y no había nadie. Entonces era maravilloso. Aproveché estos 14 días para irme a Gales. Estuvimos en Gales, vi toda la zona de la campina inglesa y luego ya vine, ya estaba buscando piso. Encontré algo y ahí empecé ya fuerte a trabajar, a echar currículums y hacía... ¿Y echabas de todo o echabas de lo tuyo un poco de todo. Vale. O sea, echaba en todo. A lo que pillaras y empezar. Exactamente. Pero el problema es que lo que era ya teniendo un poco de estudios, estaba todo bloqueado. Porque claro, todo el turismo se fue. Porque poco antes del COVID, estaba Boris Johnson, decía no queremos extranjeros. De hecho,
hubo un discurso que decía go home, plan, Vuelve a casa. pírate, ¿sabes? Y luego, después del COVID, dijo, venid, Venga. sois buenos. Hay que generar. Claro, porque se fueron italianos, se fueron españoles, que era el principal motor de los restaurantes, de las Claro. tiendas. Entonces, fue un desastre. Un Bueno, mes. Bueno, está bien. Un Sí, mes. empecé a repartir currículums y me hacía prácticamente todo Londres andando. Porque el metro era carísimo. Yo tenía dinero ahorrado, pero quería gastar lo mínimo posible. Entonces empecé a comer. Lo bueno es que en Londres tienes, no me acuerdo cómo se llamaba, el meal deal, que es por 3 libras, ahora lo han subido. Tenías una bolsa de patatas fritas, un sándwich o una comida de estas preparadas, una bebida y no sé si te incluyen también un postre. Todo eso con. Por 3 libras. Y luego, si no, comía de esta que está a punto de caducarse. Que entonces no se había Un clásico. implementado en España, pero ahora ya es común. Y vivía así. Y me hacía, pues como, sin exagerar, 25-30 kilómetros todos los días andando. O sea, que hacías deporte, a ver, hombre. Sí, porque un los paseo. gimnasios estaban cerrados y todo. O sea que... Y socializar cero. Hasta que encontré trabajo. Encontré trabajo, ¿Cuál fue el que encontraste? ¿De qué? encontré un colegio y primero empecé en plan ordenando a los niños. En plan... pues, el patio y tal. Organizando, ¿no? En plan. Sí, pagaban. Y esto estaba en Portobelo. Y luego encontré un trabajo de camarero en el sur de Londres, que era Clapham Common. ¿Clapham? Creo que sí. Y ese, o sea, mientras estabas en el trabajo, buscaste otro. Sí. Para- Sí. vale. Bueno, iba buscando de todo. Y me hacía ahí ya andando, porque tampoco cogía el metro, me hacía como unos 35 kilómetros andando todos los días. O sea, yo estaba 6 horas trabajando en un sitio y me bajaba andando, que me costaba como 4 o 5 horas andando al otro trabajo y estaba 8 horas. Y luego me iba andando, porque es que además yo vivía en el centro de Londres, pagando una barbaridad. Yo vivía en Queensgate, que está como andando de Harrods a 10 minutos. Harrods es como un centro comercial de lujo, es como un Corte Inglés, pero de lujo. Y esto, o sea, 4 o 5 horas andando. Y todo esto fue sobre la marcha, porque dudo que hubieras planificado, vale, igual. O sea, no pensaste, fue conseguir trabajo a donde sea y Sí, me cuesta 4 horas andar y voy para allá. Donde sea. O sea, yo ganaba dinero donde sea. O sea, lo que no te cuesta dinero es andar. O sea, ya si vas con taxi, si vas con Uber, porque mucha gente tenía 2 trabajos que estaban muy lejos y decía, no llego, me cojo un Uber. Yo llamaba y decía, yo voy más tarde, no me voy a gastar 30 libras que me cuesta el Uber para luego ir a un trabajo y cobrar 50. Estoy perdiendo, o sea, no estoy perdiendo, 30. pero Estás ganando, no gano tanto. O sea, no. Y bueno, o sea, mi primer trabajo lo encontré al mes y este segundo lo encontré al mes y medio, con lo cual al mes y medio de estar ahí ya empezaba pues unas 1.500, 2.000 libras al mes y que no estaba mal. Y luego ya, pues bueno, fue mejorando todo eso, fue mejorando la situación y llega un punto, ahí íbamos sin mascarilla. Solo utilizamos mascarilla en el transporte público y muchas veces ni eso. Entonces, y aquí en España íbamos todos o sea, iban todos con mascarilla y tal. Y había como un corte, no podía salir a tales horas y tal. Bueno. Toque de queda, ¿no? Sí, un toque de queda, eso. Y todo fue muy bien hasta ya empezaron a anunciar, aquí en España ya estabais como que ya ibais a empezar otro confinamiento y en Londres soltaron un lunes una noticia de que iban a hacer un lockdown, un confinamiento. Eso significaba estar en tu casa sin poder trabajar, sin derecho a cobrar, porque llevas trabajando, no sé, 6-7 meses, sin paro. Paralizar la economía, a Sí, tope. o sea que... Y eso, o sea, vamos, sin ingresos, gastando dinero y no sabes cuánto vas a estar. Un mes, 6 meses, un año, porque el COVID empezó siendo nada y al final... Entonces decidí irme. Lo más rápido para volver a España, bueno, lo más rápido para salir de Londres era irme a Estocolmo. En Estocolmo tenía un amigo, estuve 2-3 días. De Estocolmo me fui a París y de París me vine a Barcelona y de Barcelona a Zaragoza. ¿Pero con algún plan o saltando? Saltando. O sea, en teoría lo más rápido para venir a casa, pero dije, pues bueno, ya que O estoy... sea, cuando no puedes ir en línea recta, saltaste, ¿no? Rodeaste Sí, un poco. de hecho, Vale. los 2 años de COVID han sido los que más he viajado en mi vida. Bueno, me vine a Zaragoza. Esto fue no sé qué sería, un diciembre, enero, algo así. ¿Pero cuánto tiempo estuviste fuera de Zaragoza antes de volver? Casi un año, más o menos.
Vale. Y luego viajando y sin estar aquí y mucho tiempo, ¿cuánto? Es decir, viajando constantemente por fuera. O sea, una de llegué a Zaragoza. Sí. 2 meses, 3 meses. O sea, te fuiste fuera a Londres y estuviste ahí pues el tiempo que tuviste y luego volviste aquí Sí. después de un año entero, un año y Sí. pico ahí. Y luego ya, hasta el día de hoy, ¿cuánto tiempo has estado fuera de Zaragoza? Por decir... Hasta el día de hoy. Sí. Desde que me fui, Sí. he estado en Zaragoza seguidos 3 meses. O sea, si juntas todo, creo que, bueno, en enero ya vine aquí a vivir definitivamente, pero o sea, de enero para atrás, yo creo que si juntas todo, en 4 años, 4 o 5 meses. 4 meses. O sea, que has movido Sí. bastante. O sea que, y no en un sitio, sino saltando de un sitio a otro. Claro, que o sea, no es que vengas aquí y vuelvas al mismo lugar, sino que vienes aquí y luego saltas a otro y vas Exactamente, dando que ha sido mi vueltas. problema por lo que he querido volver luego, más tarde. Entonces, bueno, de Londres vine aquí, empecé a buscar trabajo otra vez por no estar parado. Estábamos con lo del COVID y vi que estaba fatal todo. Entonces dije, ¿qué es lo más fácil para trabajar? Unas prácticas. ¿Cómo conseguir unas prácticas? No quiero estudiar otra carrera, porque mi mentalidad ahora mismo una carrera ya no vale para nada. Entonces es un máster. Encontré un máster que me ofrecían, un máster que era caro, me ofreció una empresa pagármelo. Pero claro, no cobrabas. Entonces, lo cogí, yo no pagué nada y me iba todos los días a trabajar a unos 20 kilómetros con mi coche. ¿Qué pasa? Que me salían netos a mí 100 euros al mes y en gasolina gastaba como 200, 300 euros, más 300 que 200. Y eso que la gasolina estaba barata entonces. ¿Pagabas por trabajar? Y también? estuve 3 meses. Encima, era una empresa que era la típica empresa de señores mayores. Diría el típico oligarca señor mayor, Con ¿sabes? sus costumbres, sus Sí. formas y maneras. Un Y no día- toques nada, no cambies nada. Querían. A ver, toda la gente iba con pantalón de pinzas y camisa. ¿Ves? No cambies nada. Y americana. Gente de 18, 20, 30, 50 años. Y un día, yo ahí trabajaba. No sé si seguía. No, solo trabajaba de eso. Y un día se me ocurrió de ir con unas zapatillas marrones, tipo de ante. O sea, era un paso entre una zapatilla y un zapato. O sea, un zapato cómodo. En el camino se quedó ahí entre... Sí, y vino la directora financiera y me dijo, ¿cómo se te ocurre venir a la empresa con zapatillas? Y dije yo, me tengo que ir de aquí. O sea, a ver, te da igual. O sea, no era del cara al público. O sea, tú estabas en unos cubículos, nadie te veía. Entonces ahí empecé ya a buscar otra cosa. Y dije, bueno, pues fuera de España, tampoco es que haya hecho un currículum tremendo, pero he ganado dinero. O sea, no he vivido muy bien, no me he comprado muchas cosas. He gastado muy poco y he ahorrado todo lo que pueda. Y empecé a buscar trabajo fuera. Y me salió una cosa en Alemania. El problema de Alemania es que tenías que coger un coche, irte de Zaragoza a Eisenach, que es centro Alemania. O sea, si tú buscas Google Maps y te pondrá Alemania, tú vas aumentando y justo llegas a Eisenach. O sea, O sea, desde aquí en coche hacia allá. Sí, que son 21 horas. Y bueno, lo cogí. O sea, no sabía ni dónde estaba Eisenach, no sabía alemán, iba con inglés. Pero ¿cómo? ¿Cómo es el inicio? O sea, sales de aquí, o sea, ¿ves ¿era un trabajo que tenías ahí? ¿Visto o cómo empezaste cuál fue la idea? Contacté con ellos. Vale. Y me dijeron... Era ¿Una empresa? Sí. Y me dijeron... había una persona española. Y me dijo, bueno, te hacemos el contrato, te conseguimos un coche y tú de aquí te vas hasta allá, te ponemos la casa también y entonces te ponían coche, gasolina pagada y casa. Te pagaban el peaje que te costase ir, la gasolina hasta ahí, los hoteles, si te queda, porque son 21 horas, hasta allá y tal. Y dije, bueno, pues vamos. O sea, realmente aquí estaba perdiendo dinero al mes y estaba perdiendo 200, 300 euros, no estaba ganando nada. Y ahí, pues, con todo pagado, únicamente tienes que pagar comida y ocio si quieres hacer algo. ¿Era un viaje o era ir y volver? No, era ir y tú te vale. quedas ahí trabajando pues el tiempo que sea. O sea, te pagaban los gastos para ir. O sea, Y luego para ir y la gasolina desde la casa que te habían cogido ellos Vale. hasta la oficina. Y era en calidad. O sea, análisis de calidad. Hay un programa, ellos hacían las inyecciones en plástico. Entonces, muchas veces tú pones una pieza en un coche y has cortado mal los bordes. Entonces, te meten una máquina que te lo escanea en 3D. Y con eso tú dices, pues moldéame esto más adentro, más afuera. Bueno, lo ajustas un poco para que sea... exactamente. Era un control de calidad.
Y una cosa sencilla. Entonces fui, pagaban bien. Me hice 21 horas. El viaje de ida fue bien porque hice 2 noches, una en Lyon y otra muy cerca de Alemania. Y estuve ahí trabajando seguidos, mes y medio. Luego salió una reunión en... ¿Y el idioma? Ahí tienes que hablar... ¿qué? Inglés. ¿Y tu inglés qué tal estaba en ese Bien, entonces? bien, bien. Ya había pasado tiempo, sí, ya... Sí, ya había mejorado bastante. Porque una vez que... En Londres, tú te vas con un B1 y te crees Dios. Porque además eres joven y dices... entiendo... Juego al San Andreas y entiendo todo en inglés. Te vas ahí y no entiendes nada. Porque además es un acento post-británico, pijo, no entiendes nada. Y ya fui curtido. En Alemania ya hablaba bien inglés. Bien. Te comunicabas. Me comunicaba. Eso hace ya 3 años. Y además trabajaba con rusos, franceses, que era lo peor, el acento francés. Un chino que también era complicadillo y todo alemanes, lo demás. Y bueno, al mes y medio de estar ahí salió una reunión en Belfort, que es Francia, que me pagaban un poquito más y yo iba y fui, obviamente. ¿Dejaste el que estabas? No dejaste. O sea, misma empresa, mismo trabajo. Pero, vale. Pero, ¿te trasladaron? Sí, no, ofrecían una formación que si tú ibas, acumulabas un poco más al mes. Vale. O sea, era como un bonus. Eso y dije yo, estoy en plan en casa en modo autista, sin hacer nada, sin salir, porque era COVID, era una ciudad muy pequeña alemana, no conocía a nadie, no sé alemán. Y me fui, hice la reunión y luego ya pues volví a Alemania. Esto estaba unas 8 horas conduciendo desde donde yo vivía. Una pregunta. Bien. ¿Qué tal son los alemanes? A ver, a nivel de... ¿Qué son? ¿Amigables? ¿Son sociales? Tu experiencia, cuéntame, ¿cómo son? Hay varios tipos. Es como todo. Está el alemán de Berlín, digamos, mente abierta, que es, pues, es como una persona de Madrid que ve a un turista y no se asusta, o una persona de Épila que tuviera un alemán en Épila es algo raro. Entonces, en Alemania el problema que tuve es que donde yo estaba era una ciudad pequeña, fue la frontera en la ocupación alemana. Después hubo policía alemana, hicieron como una ¿cómo se dice? Como una frontera. Y Turingen, Turingia, creo que es Turingen, lo cercaron. Y era justo la frontera. Entonces había diferentes mentalidades. Tuve de hablar por teléfono con algún amigo, de esto que vas con los auriculares hablando por teléfono con algún amigo, tuve alguna... como esto de racismo. ¿Cómo esto? O sea, como, digamos, como comentario. O estabas en el supermercado, ibas hablando por teléfono o hablando... Me hice amigo de uno que era cubano, iba hablando con él y él sí que hablaba alemán porque sus padres eran alemanes, entonces ya... y tuve algún comentario racista. Yo no me enteraba, o sea, el típico tonto mental que te dice tal, pues ese alemán no me enteraba. Y luego ya me dijo que eran insultos diciendo... Pero es curioso, ¿no? Porque, o sea, era un insulto de un alemán a un blanco, ¿no? Era como... No es tanta diferencia como, vale, a un negro a un blanco. Era un alemán a alguien que no es alemán. Sí, pero ojo, porque... ¿Cómo lo llevan ahí ese tema de... A ver, ¿cómo diferencia tanto pues, español, cubano, mexicano? ¿Ahí lo llevan controlado? ¿O da igual que sea, si no eres alemán? Yo creo que ahora mismo tienen más racismo hacia lo que es el sur de Europa, los que llaman PIGS, Portugal, Italia, Grecia y España, en inglés las siglas, que por ejemplo por razas, porque ya el nazismo se ha superado. Ahora mismo Alemania... ¿Sabes los típicos grupos de amigos americanos? Que siempre está la persona que es más gorda, un pelirrojo, un hindú, que es el ingeniero de sistemas, un tipo Big Bang, ¿sabes? El señor... Pues, por ejemplo, en Alemania ahora mismo también hay grupos y si tú te fijas, hay carteles en las paradas y te diría 80% de los modelos son negros y no hay ningún problema. ¿En Alemania? En Alemania. Porque además está la moda también de rollo trap urbano y tal, y pues es lo que mejor. Claro, es lo que mejor. Mezcla de todo. Entonces ya esa mentalidad del nazismo se ha perdido mucho.
Es más ya despectivo, ¿no? Es como decir, Sí. vale, sois menos porque Sí. sois, pues yo qué sé, vuestra economía es una mierda. Exactamente. Entonces, De hecho, muchos alemanes que vienen aquí de turismo tratan a los españoles como si fuesen SIDA, ¿sabes? Como si fuesen... Y en Inglaterra también tuve algún comentario de putos españoles, ¿sabes? Y eso sí que lo entiendes porque es en inglés. claro. Entonces, sí, es racismo hacia personas europeas que como que están a la cola de Europa. Ya es por nivel económico, ¿no? Un poco de... Sí, exactamente. O sea, básicamente. Entonces. Y luego también porque ten en cuenta que todas las personas que se van. No todas. Muchas personas que se van fuera, el grosso, trabajan en restauración, trabajan en la obra. Entonces es trabajos precarios, o sea, trabajos malos, digamos. Entonces hay mucho racismo hacia eso. Los españoles que se iban en la época a trabajar a Alemania, que se hizo muy famoso, que también había mucho racismo porque era lo peor que había, pues es lo mismo. Ah. Y luego también que siendo español, tú vas por cualquier país extranjero y los oyes, ¿sabes? O sea, tú estás en una terraza y el grupo que más grita es español. Es como un timbre, ¿no? Español Vale, o identificado. argentino. Sí, Vale. sí. O sea que... Me dijiste que diste una vuelta, paseaste por los antiguos campos de concentración. Ujú. Entonces, creo que habían 6 en total, me parece, en Alemania por lo menos. Creo que acabaron en el 41, según Google. Entonces, ¿qué tal la experiencia? O sea, ¿están tan intactos como estaban antes? ¿Qué tal fue? ¿Cómo llegaste tú a pasear por ahí? Yo tuve la suerte que era la época COVID, entonces no había nadie. O sea, estaba cerrados. O sea, no puedes cerrar un campo. O sea, es un campo de concentración, es un campo. Entonces, cerca de donde yo vivía estaba Buchenwald, que se hizo muy famoso por dos cosas. Uno, tenían osos. O sea, tenían 2 osos y los utilizaban para asustar a los judíos. Sí que hay un cartel que ponía que los utilizaban para asustar y para tirarlos de vez en cuando, pero... ¿Pero qué? ¿Controlados, atados, libres? ¿Cómo estaban los osos? Si buscas por internet hay fotos. Hay como una... está el campo de concentración, las vallas con alambre de espino y justo un poquito fuera hay unas vallas con alambre de espino y una montaña. Y la montaña tiene como agujeros. Y luego ves como unas verjas de 3 palos. Vale. Y hay un cartel que tenían 2 osos. 2 osos, no sé qué raza de oso sería, pero 2 osos con cadenas sueltos. Llevaban un collar y debían ser más o menos amigables, o sea, porque llevaba un collar y veías un nazi con el oso de una cadena, o sea, hasta que tú llegas y le pones la cadena. Pero bueno, cuando eso atacarían. Y los tenían para asustar a los judíos. Y luego también se hizo famoso porque había una mujer que los judíos que tienen un tatuaje, no el número, un tatuaje, les cortaba la piel, el judío vivo, les cortaba la piel y los utilizaba para hacer las mamparas de la lámpara, una portada de un libro para regalarle a tu sobrino en la comunión. Y eso es totalmente real y hay un libro que lo dice. Claro. Y se hizo famoso por eso. O sea, les cortaba la piel a cuchillo. Y luego, claro, el problema es que hoy en día a ti te cortó la piel y te recuperas en un campo de concentración en Alemania en invierno Infección, frío, muerte. y te mueres. O sea, se morían de frío, pues... estuve en Buchenwald, estuve en Bergen-Belsen, que es donde está enterrada Ana Frank. ¿Y cómo fuiste que ibas? ¿Con un guía en autobús? No, ¿Cómo? cogía mi coche y me iba. ¿Y cuando fuiste a esta, fuiste tú solo? Yo solo. O sea, no había que coger He visto, por ejemplo, en Google que hay como pagar entradas, hay guías, no sé qué. Y No. o sea, tú fuiste... Sí, porque muchas cosas en Alemania, todo lo que es campos de concentración, muchas veces es gratis, porque es cultura. Otra cosa, en Inglaterra, prácticamente todos los museos son gratis. A no ser que sea, por ejemplo, creo que es el Museo del Aire Británico, que es una empresa. Es como decir el Ejército del Aire, que creo que sí tienes que pagar, pero mínimo. Todo lo que es cultura es gratis, cosa que no pasa en España. Pero Vale. Museo de Ciencia, Museo Natural, que son museos impresionantes. El típico museo muy famoso en Londres, que es creo que el de Ciencias Naturales, es gratis. Y te puedes pegar ahí 6-7 horas. Y en Alemania, muchas... ¿Y de los países que has viajado? Ujú. A ver si puedes contestar. A ver, o sea, imagínatelo. Has estado por lo menos 1, 2, 3 días en todos. Sí, sí. Vale, o sea, por lo menos has estado, aunque has sido como turista, pero no así has Sí, estado. yo creo que un mínimo tiempo. una semana. Vale. Y ahora, imagínate, por ejemplo, que en todos los países que has viajado, ¿en cuál se respira más en cuál se nota más la riqueza? A ver, según tu experiencia, en plan, dices, ¿a qué dinero? Aquí se nota que la gente está como a un nivel económico superior que yo que sé, que España, por poner un país que es el tuyo donde has Ya. nacido. Depende. En Londres,
yo vivía, pues, como te he dicho, en el centro, y tú vas por Harrods y pasan los árabes, chinos, japoneses con superdeportivos. O sea, yo he visto ahí Bugattis, vi por primera vez un Bugatti Chiron ahí, un Aventador que era de una chica que era famosa, que era como conquistar el Swarovski negro. Entonces, es mucho el show-off, es mucho el aparentar. Luego en Suiza, tú vas andando por los pueblos cerca de una montaña y son más mansiones y luego ves los coches en el garaje, ya es más riqueza tipo... Igual la de verdad, ¿no? Igual. Sí, lo que me gustaría a mí. Porque tú, por ejemplo, ves un Aventador y te puedes imaginar porque igual tiene un jet privado, que igual tiene una mansión en varios sitios, pero o igual no. O sea, de hecho, había también un luchador, creo que era de MMA, y siempre había un Ferrari 458 Italia y un Mercedes, un clase G, Brabus, con un Grab dorado. Siempre, en la puerta de un bar que había ahí, que creo que era libanés. Siempre. Pero luego, Igual no tiene. Entonces sabrías decir realmente, o sea, que Yo- estaría entre Londres, Sí, y Londres y Suiza. Suiza. Exactamente. Vale. Me quedo con Suiza. ¿Tú has viajado en cuántos países? ¿Más de 20? No sabrías ni siquiera cómo decir cuántos, ¿no? ¿O qué? Sí, estoy muy intentado hacer una lista. ¿Una lista? No. Vale, sí. He visto en Instagram, bueno, lo que dije antes, una lista de... Conté 19, pero igual te has dejado algunos. Si hay 19, no, 20. Si están Puede ahí es ser. porque son todos. Sí. Si no hay foto, lo siento, pero hoy en Claro, día, si no hay foto, luego, no... Sí, luego ten en cuenta que antes de que me hiciese Instagram he vivido también. Entonces, ahora está en varios sitios, pero no los he contado. O sea, lo típico de Francia, Italia, Alemania, Inglaterra, Ujú. Noruega, Estados Unidos, Marruecos, República Dominicana, Arabia Saudí, ¿Qué se hace listo? Marruecos, Italia, Alemania, Noruega... Noruega, Están ahí. Entonces, Polonia. de todos esos países, inténtalo. Praga. Hacer una lista, o sea, una combinación Ujú. de, según tu experiencia, intenta combinar en 5 tips o 5 características para crear un país perfecto. Por ejemplo, de Alemania cojo esto, de Noruega cojo esto, de Londres cojo esto. 5 características para crear un país y decir, venga, sería perfecto. Venga, tanto por economía, por sensaciones, por gente, por temperatura, clima, gastronomía. Inténtalo, vamos a ver. Tómate el tiempo, ¿eh? Queremos aquí crear un país ahora mismo, un país perfecto. Así que venga, vamos allá. También diría, de Inglaterra no te puedo decir porque Londres es lo menos inglés que hay. Porque la mayoría no son de Inglaterra. A mí me tocó que justo muchos extranjeros se fueron y que sí que conocía gente inglesa, pero yo diría que la cultura y la forma de ser, también hay muchas cosas malas, me quedaría con la española. Porque es más alegre, más... O sea, clima y comida, España. Ya tenemos 2, ya quedan 3. Lo que es forma económica, o sea, es decir... Ya fuerza, o sea, de un país... Cultura económica, cultura. Alemania. Porque Inglaterra sí que... Claro, pero estoy hablando de Londres. Igual no representa al resto de Inglaterra. Sí que es más de gastar para aparentar, lo que yo he conocido. Italia es España, prácticamente. O sea, forma de ser es muy parecido. Francia no me gusta. Portugal es muy parecido a España también. Entonces, cultura económica, Alemania y, digamos, carreteras y... Infraestructura y demás, Sí, bueno. fauna, flora y fauna. Me quedaría con Suiza-Austria, es muy parecido. Suiza-Austria. Ujú. O la Austria. Vale. O sea, sería combinar. Cogemos lo de España, que es la gastronomía, la forma de vivir, la gente. La política también me quedaría con la alemana. Vale. Pero no tan... No tan estricto y ni rajatabla, ¿no? Exactamente. Más flexible, algo más flexible. ¿Vale? Gastronomía, gente. La gente de aquí somos la leche, lo sabemos. Pero luego ¿sí? también ten en cuenta que la comida, el clima, hace a la gente. Porque en Alemania yo he visto a gente con 11 grados comerse un helado a la sombra. Que dices, un español no lo hace en la vida. Pero claro, si tú en Alemania tienes las mismas horas de sol, el mismo clima, yo no he visto un país que no sea España que haga vida fuera de casa tanto tiempo. Eso me da cuenta, como que hay como, yo diría que hay muchas más bares, restaurantes, que, vamos, lo hablo por hablar. Sí. He ido en pueblos, ciudades fuera y bares hay pegados 3, 4, 5, 6 y todos con gente. Eso es lo más Totalmente. interesante. Y luego en Francia, por ejemplo, a partir de las 10 de la noche
te cierran los restaurantes, no cenas. O sea, Pero que es lo que horroroso. dices. A las 7, que es cuando estoy ahí, a las 7 ya miras, abres la ventana y no hay nadie. Exactamente. Todo el mundo en casa tranquilamente, claro, y luego se levantan pronto. Es una vida como... El día es mucho más corto a nivel de Sí. hacer cosas. Y que luego siguen, o sea, aquí la fiesta es más en parques, es más en la calle y ahí es más en casas. Y tú que has dado tanta vuelta en tantos países, a nivel de cultura política, ¿tú crees que, bueno, países en los que has viajado, la gente de a pie normal se interesa? ¿En qué país has notado que la gente de a pie se interesa un poco por cómo van, es que sé, elecciones o qué va a hacer un partido político? Un poco saber un poco de qué está pasando. Por ejemplo, bueno, yo cuando estuve en Inglaterra era el tema del Brexit y la gente se implicaba mucho porque claro, había muchos ingleses que sí que lo apoyaban. Decir, porque en Inglaterra hay un dicho que dice, cuando hay mucha niebla, se dice que el resto del mundo no puede ver Inglaterra. Entonces, es decir, en plan, nos la suda el resto del mundo. Creo que era así. Y entonces son muy suyos, les da igual lo que haya afuera. O sea, es Una y isla tal. casi, Sí. ¿no? En plan, Son muy suyos. Entonces realmente lo querían. Los ingleses más tal. En cuanto ya eres una persona que has viajado, que por ejemplo te gusta tu libertad de... Tienes dinero, tienes una jubilación y quieres irte los veranos a España o a Turquía o a tal, ya el Brexit te molesta porque ya no puedes viajar tan libremente. Tú a España, o sea, tú por ejemplo ahora coges un coche y te vas a Alemania sin pasaporte y sin nada. O a Francia. Ya ellos no lo pueden hacer. Entonces es un poco más complicado. Si te rompo ahora una pregunta Sí. y te digo, ¿cómo se siente tener una casa pagada con 26 años? ¿Qué me dirías? Tranquilidad, bien. ¿Cómo ha sido el proceso? ¿Cómo ha sido la sensación de decir, vale, ya tengo esto que mucha gente, digamos, que desearía o que se imagina? Pues tú que lo has logrado y que lo tienes ahora, ¿qué se siente al decir, venga, tengo 26 años y tengo la casa pagada? ¿Qué Pues se siente? Desde que empecé a trabajar he gastado lo mínimo. O sea, si me podía ahorrar 50 céntimos en algo, me los ahorraba. O sea, si en vez de Coca-Cola podía coger Freeway, siempre operativa y fresquita, la cogía. Entonces... ¿Siempre ha sido así o ha sido cambiando la mentalidad de tanto darte vueltas? Cuando mis padres me dejaban... O sea, es decir, cuando yo salgo de casa de mis padres porque me voy a vivir fuera, ya empieza mi forma de ahorrar. O sea, de ahorrar en todo. Me encanta eso. Yo soy un enfermo de eso porque, claro, yo llamo, es una frase que digo que es muy graciosa, que digo, cada euro es un soldado. Y digo, cuanto más grande tenga el pelotón, Soldado caído. más puedo vencer y ganar Pues, más batallas. sin duda. Y parece una tontería, pero tú hoy te ahorras 3 euros en algo. Que 3 euros no es nada, Dirás, pero poco a poco, bueno, pues empecé así. Y al principio no era nada. Y bueno, pues X años trabajando fuera de España, que se gana más dinero, a la vuelta, pues me he cogido una casa, no es una mansión, 75 metros y tal, pero bueno, está bien. Es tuya y para ti. Es mía, está pagada, el banco no puede venir a quitármela. Cuidado. Creo. Que cuidado, no hables tan alto que... O sea que... Y eso, bueno, lo único que te da es que tú estás cobrando un salario y te llega neto para ti. O sea, para lo que tú quieras. Claro, pero luego también el problema es que ya tienes la ambición de... ¿Qué sigue ahora después de la casa? Exactamente. Ahora En tu caso, ¿qué sigue? sigo viviendo igual, o sea, sigo ahorrando todo lo que puedo para comprarme otra casa, para esta alquilarla y tener un doble sueldo. Vale. O sea, digamos que tu siguiente paso es otra casa. Sí, mi idea es ir comprando casas con hipoteca o sin hipoteca para llegar a un punto que decir, me jubilo, me voy a vivir a Filipinas. Vivo de las rentas. ¿Y por qué no haces Soy un con la muerto gente de hambre, normal? pero ¿el qué? ¿Y por qué no haces con la gente normal? Después de la casa, el coche. Cómprate un coche y un Tengo coche. pasivo ahí más que gaste más. No Tengo sé. muchos amigos que se compran coches nuevos. Pues si está el Hyundai deportivo, pues o sea, el Hyundai normal se compra en el N. Si está el Renault tal, se compra en el RS. Es que hay que... Paquete, full equipation. Sí. Ahí. Y eso cuesta dinero. Entonces, tengo muchos amigos que en vez de la casa se compran el coche. Y yo pensé, me compro un 911 Carrera de segunda mano, un Porsche, o me compro una casa. Entonces, yo tengo un coche de segunda mano, o sea, un coche del 2004, que es un CLK 320 V6. No está mal. No está mal. ¿No es el de señor? No, ¿no? Sí, no es el típico cuadrado de caja de muertos, vale. pero bueno, es 3 puertas, baja las ventanillas y queda como un coche descapotable. ¿Sería un coupé, pues, o qué? Un coupé, sí. Y queda bonito. Me gustaba de muy pequeño y bueno, pues me lo compré. Que no es caro. O sea, no sé cuánto valdrá ahora, 4.000 euros. O sea, un coche.
Y motos, pues... He visto que te molan las sí, motos. ¿Qué es lo que más me gusta? Pues bueno, hasta ahora que tengo 26 años habré tenido como 20 motos. Espera. Vamos a repasar. Voy a calentar un poco. A ver. Ahí llega esto dinero. Lo voy a repetir. Has llegado a tener 20 motos. No, o sea... A tocar, conducir. Sí. A lo largo del tiempo, 20 motos. Y tienes 26 años. 26 años. Y juntas en un garaje he llegado a tener 4. ¿Y qué hacían ahí? Pues un día una, un día otra. Es que, claro... ¿La reparabas o qué hacías con para ella? la gente que le gustan las motos, tienes la moto para ir por el campo, la moto para ir todos los días a trabajar, la moto para correr un poquito, la moto para meterte muy fuerte en puertos de montaña. Pues son cosas así. Y tengo 4 motos. Y al final tengo una moto, que es la que más me gusta, que es del 91, o sea, tiene 33 años, y no pide pan. O sea, es decir, es una moto que está pagada, la compré por 400 euros y le he metido igual 5.000 euros en cosas accesorias para tener la moto ideal. Y es una moto que ahora se empieza a cotizar, cada vez vale más. Y, o sea, podría ser incluso una inversión en el futuro, si quisieras sí, aún. sí. Ahora, pues bueno, se está haciendo famosilla y ahora vale algo más. Dijiste que te gustaba la mecánica también, o la mecánica, o qué es lo que te gusta de... Bueno, siempre me ha gustado la típica película americana que es un hombre en un garaje arreglando su propio vehículo. Pues siempre me ha gustado eso y siempre lo quería hacer, porque me gustan los vehículos y si no lo sabes, ir a un taller todos los días a por un cambio de aceite o lo que sea, te cuesta un dineral. Y yo que soy muy de ahorrar, pues... Y bueno, de hecho ahora llevo las uñas negras porque acabo de cambiar el aceite de la moto. Sí, es verdad, que vino aquí para la entrevista y ya lo primero, oye, ¿tienes agua para lavarme las manos? Digo, sí, jabón, sí, que una vez al año ya toca. Eso es. O sea, vine aquí una hora antes, van a cambiar. ¿Qué cambiaste? ¿Qué estabas cambiando? El cambio de aceite, bujías, manguito de la gasolina, un poco de todo. Hay que ahorrar y hay que espabilar. Cuanto más cosas sepas hacer tú, mejor. Porque luego eso también te viene bien, te sientes útil. Claro. O sea, cada tornillo que pones en su sitio... Sí, es exactamente. Mentalmente es como si tuvieses 1.000 euros más en la cuenta. O sea te da una confianza y un decir, vale, yo puedo, sí, soy capaz. O sea, que luego vas a la compra y 5 céntimos la bolsa en las manos. Pómelo todo, me lo llevo. Traigo sudadera. ¿Quiere bolsa? No quiero bolsa. Pues eso. Y entonces no tengo vehículos de alta gama nuevos. ¿Y te los comprarás algún día? ¿Tienes pensado comprarte alguno o estás más enfocado en reinvertir, invertir y llegar a adquirir esa ansiada libertad financiera? Dudo que algún día me compraré un vehículo nuevo. Y eso que me gusta muchísimo, pero yo hierro viejo. Entonces te pregunto, ¿qué opinas del ahorro? ¿Qué me dirías? Así, ¿qué te sale? A ver, ahorro con cabeza, porque si tú ahorras y al final acumulas en la cuenta, es acumular. No, un ahorro, me refiero a un ahorro enfocado a tener siempre algo para vacas flacas, sí. o tener una mentalidad, una cultura del ahorro. Yo, por ejemplo, de postergar lo que quieras hoy para un futuro. Yo, por ejemplo, ahora mi salario me lo divido en 4 partes. Una es ocio, que es la digamos, mínima, y luego sí que tengo una de ahorro, pues para vacas flacas o si, por ejemplo, no sé... Se rompe la lavadora, que suele pasar. Sí, o si, por ejemplo, sale un amigo que dice, mira, quiero montar este negocio, necesito dinero, y tú dices, pues bueno, si me das un rendimiento, ¿sabes? Y lo metes, o si me ocurre a mí algo. Entonces, y luego tienes otra parte que es, bueno, pues para meter en la casa, pues lo mismo, la lavadora, la luz, el gas y tal, y eso. Y otra, pues para... Ya no es socio, pero es un ahorro para el futuro. O sea, es decir, para comprarte una casa o otra casa o lo que sea. O sea, yo tengo una para inversión, digamos, y otra para ahorro de casa. Que eso ya no lo veo como inversión. Pero como... un fondo de inversión, fondo de cobertura, por llamarlo de alguna manera. Para mí realmente es la jubilación. Y luego reinvertir. Si me puedo jubilar con 40 años, me jubilo. Hombre, es un buen plan. De momento, creo que los pasos están... Yo sé que España no me va a dar una pensión cada mes. O sea, si te la da, que sea porque te da la que te pertenece y además tú tienes la tuya propia asegurada. Exactamente, sí que es lo bueno. No. Es decir, si me falla una, yo tengo la mía, que me he creado y no tengo que depender. Fantástico. 26 años y tienes la casa pagada. ¿Qué se siente? Tranquilidad y seguridad. no me pueden echar a la calle. ¿Y cómo ha sido el proceso? Lento. Trabajar mucho y ahorrar una barbaridad. O sea, he estado desde mis 22 años sin socializar prácticamente. O sea, es decir, sin socializar. A ver, he salido a tomarme algo, pero no he salido todas las semanas de fiesta. He preferido pues irme al gimnasio, que es algo que tuve que dejar por el COVID y por trabajo, y ahora pues he vuelto. Y ha sido mi forma de socializar. De hecho, últimamente
prácticamente la gente con la que salgo la he conocido en el gimnasio. O sea que... Pero bueno. ¿Y cómo fue? Cuando llegaste y la compraste y dijiste, ya está, ¿qué sentiste? ¿Fue normal o qué sentiste? No, porque yo soy muy, muy maniático. Es decir, tú sabes cuando consigues algo que dices, bueno, pues ahora que lo tengo voy a por lo siguiente. Entonces, no fue eso de, uff, qué bien, qué gusto, qué orgulloso de mí me siento. No, fue decir, bueno, pues ahora que lo tengo en la casa, sigo ahorrando y en 15 años me compro otra, o en 10 años me compro otra. O sea, fue obtenerla y ya pensar en el siguiente paso. Sí, al final la ambición te mata. A ver, señor, hay que mezclar muy bien lo que es la mente de lo que no es la mente. Suena raro. Raro porque la gente normal solo está constantemente aquí arriba. Y si no, no se puede desconectar, pero se puede focalizar. Pensar en blanco ya es igual a no pensar en nada más. Y eso a veces viene bien. Sí. Una solamente te calma, dice, vale, lo he logrado. No quiere decir que ahora, sí, fiesta. Que podrías y luego ir al siguiente paso. Pero si no lo saboreas, David, ¿qué pasa? ¿Lo has saboreado ya o no? No. Pues saboreala, pues saborea la casa. Es lo que me falta. Yo soy la persona del trabajo, pero no sé disfrutar. Pues esto es una cosa que, ojo, que tendrás 10 casas y luego te costará es lo decir, que me pasa, dirás, tengo 10 casas y parece que tengo 10 pipas. Pero, no, son casas. ¿sabes esto que dices? Voy a sufrir 3 años y me compro esto. Y cuando ya tienes esto dices, pues igual sufro 2 años más y tengo esto que es más grande. Y luego ya cuando lo consigues dices, y he sufrido 5 más y ya paro. Y luego cuando ya tienes todo dices, pues igual un poco más. Y al final es lo que te mata, es lo que te hace tener 50 años y tener muchas cosas y ser un triste. Cuando volviste a España, después de viajar tanto durante 4 años, ¿notaste que tu círculo había cambiado, ya sea amigos, familia o en general? ¿Notaste que era todo igual, diferente? Cuéntame, ¿qué sentiste cuando volviste aquí después de esos años viajando? El problema que sentí, bueno, es como si toda la gente... El problema no es que la gente haya cambiado, es que tú has cambiado. Entonces, toda la gente sigue igual, sigue con la misma mentalidad de siempre, sigue pues con quiero el coche y mis amigos. El coche y salir de fiesta. Todos los días o pues eso, que en verdad no es sano, pero mentalmente es lo mejor. Si tú al final sales y tienes ambición, nunca vas a ser feliz, a no ser que pegues un pelotazo tipo Apple, que ya te va a matar el trabajo, pero bueno. Entonces sí, sentí que bueno, que la gente como que se había quedado en una etapa que yo ya había pasado. Y que si yo, por ejemplo, estoy enfocado a hacer algo, a crear algo, ellos no. Ellos están enfocados a, pues si ganas 1.500 y mañana pues ganas 1.600, mejor porque te puedes gastar 100 euros más. Entonces, eso es lo que me preocupó bastante. Y bueno, y fui cambiando de amistad, de círculos y tal. Damas y caballeros, capítulo número 4, Metamorfosis, con David Alcaina. Hasta la siguiente.